Ok, entonces fíjense bien, el día de hoy, bueno, vamos a hablar específicamente ahora de una herramienta llamada 3CC. Esto sería como Free Compiler, Compiler, algo así. Que al igual que las herramientas que hemos venido analizando hasta hoy, ¿verdad? Esta es una herramienta más, solo que en la línea, ¿verdad? de AST. Entonces, bueno, vamos a comenzar por un ejemplo, recordando nuestro famoso ejemplo ahora de expresiones aritméticas, el cual, ¿verdad? O sea, hemos venido trabajando desde el principio, ¿verdad? Con las herramientas de FlexiVise. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a cambiar este ejemplo, o este ejercicio, ¿verdad? Igual, vamos a hacer el evaluador de expresiones, pero esta vez, fíjense bien, vamos a hacer un paso intermedio, que obviamente para el tamaño del ejemplo va a parecer un poco overkill, vamos a decir, ¿verdad? En ese sentido, para un ejemplo tan pequeño queremos hacer un AST, ¿verdad? Va a parecer que no tiene sentido, pero recuerden que la idea de esto, ¿verdad? Es aplicarlo vamos a decir, en situaciones más complejas, como por ejemplo el proyecto, ¿verdad? Donde el analizador sintáctico, bueno, la idea es esta, ¿verdad? Vamos a tratar de, yo tengo por acá el analizador léxico, ¿verdad? Recuerden, luego sintáctico. Entonces de aquí, vamos a poner la interacción acá. O sea, el léxico ahora le alimenta, vamos a poner así para abajo. El analizador léxico ahora alimenta, o sea, topics, el sintáctico. Entonces, del sintáctico, obviamente nosotros queremos avanzar hacia el semántico. Entonces, el sintáctico va a producir un AST. ¿Sí? Recuerden, la descripción es arriba, ¿verdad? O sea, un abstract syntax tree. Entonces, en ese proceso semántico vamos a poder hacer un montón de cosas. En este ejemplo específico, vamos a evaluar. O sea, y vamos a evaluar la expresión. Entonces, ¿cómo definimos un AST? Bueno, primero es realmente tener claro y vamos a decir qué es lo que quiero representar. En este ejemplo ahora de expresiones aritméticas, de hecho creo que al principio de la clase, ¿verdad? Hacíamos un ejemplo de un árbol, ¿verdad? Por lo menos en este caso ustedes ya tienen claro, es decir, qué es lo que queremos representar. Entonces, recuerden ahora que teníamos, lo vamos a dejar con suma y multiplicación nada más, ¿verdad? Por ahora. En ese sentido. Vamos a ver qué facilito ir agregando más nodos al árbol. Entonces, lo que quiero lograr, recuerden, es, como le dije, es una representación, pero esta sí es una representación en memoria de la entrada. Y ustedes pueden decir, bueno, pero no sería solo de cargar, o sea, lo más fácil sería solo de agarrar todo el archivo y cargarlo en memoria así como texto. Sí, definitivamente, ¿verdad? En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, a la hora de procesarlo, sería, o sea, mucho más complicado, porque esto sería puro texto, ¿verdad? Entonces tendríamos que estar pasando, cada vez que yo quisiera procesar, vamos a decir, la entrada, yo tendría que estar pasando por todo el esquema, léxico, sintáctico, léxico, sintáctico. Eso sería, es bastante costoso, estar armando toques, pasando el sintaxis, armando toques, pasando el sintáctico. Entonces lo que queremos realmente es tener una representación en memoria de la entrada en una estructura de árbol. Estructura de árbol enario en general, ¿verdad? Que en este ejemplo en particular va a resultar ser un árbol binario, ¿verdad? En ese sentido. ¿Por qué un árbol? Porque es mucho más fácil, vamos a decir, de recorrer. Van a ver que, por ejemplo, si yo quiero evaluar la expresión, es un recorrido en profundidad. Si yo quiero aplicar validaciones o transformaciones, recorridos en profundidad. Si quiero crear otro árbol a partir del AST o otra estructura de datos, recorridos en profundidad. En ese sentido. Entonces, básicamente estamos, yo diría, sacando provecho del conocimiento que ya tenemos sobre esa estructura de datos de árbol en ese sentido. Entonces, en general, fíjense, un AST comienza con una raíz, un nodo raíz. En particular, ustedes le pueden llamar, bueno, AST node o simplemente node. Yo prefiero AST node en ese sentido. Lo que hacemos al final es una especie de jerarquía. Y por eso los lenguajes orientados a objetos, vamos a decir, son ideales para definir un AST. No que en otro lenguaje no se pueda, ¿verdad? Pero ¿saben? Aquí es mucho más práctico, vamos a decir, por aquello de la herencia, vamos a decir, y ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, fíjense bien, nosotros vamos a tener un AST node. Ese es
y cómo se llaman la base de todos los nodos, vamos a decir en ese sentido. ¿Sí? Entonces, luego yo lo que tengo que ver es qué quiero representar. Y creo que en este caso ustedes deberán recordar que decíamos que básicamente ahora aquí yo tengo en esta entrada dos tipos de, podríamos decir dos tipos de nodos. Uno es, ¿cómo se llama? Operaciones binarias, donde hay un operando y, no, hay un operador y dos operandos. Y lo otro que le llamábamos nodos hoja, ¿verdad? Que en este caso eran los números. En ese sentido. Entonces, fíjense bien, yo puedo hacer la siguiente jerarquía y decir, ok, de este node voy a heredar, voy a hacer otro nodo y lo voy a llamar binary expression. Y binary expression va a tener dos nodos. Y fíjense bien, esos nodos, que en un árbol binario le llamamos izquierda y derecha. Para aquí en el AST, ¿verdad? Esto va a ser irrelevante. Entonces esos dos nodos, y se vuelve recursivo, ¿verdad? Porque un nodo va a ser ASTino y el otro también va a ser ASTino. En este caso en particular podríamos llamarlo incluso expression, ¿no? Una cosa o algo así. En general lo vamos a llamar ASTino. Entonces, binary expression va a tener dos nodos, vamos a decir dos nodos hijos en ese sentido. Entonces, de binary expression yo podría sacar, bueno, ¿qué voy a tener? ¿Qué operaciones voy a tener? Suma y multiplicación. Entonces aquí puedo heredar, vamos a decir, add expression, para decir suma. De aquí también puedo heredar muy expression. Y los nombres obviamente dependen de cada uno de ustedes, ¿verdad? Obviamente hay que usar nombres mnemotécnicos. De aquí podría heredar también sub expression, para decir resta. También div expression, si yo quisiera agregar división en ese sentido. Y con eso cubro todas las operaciones binarias en ese sentido. Ahora, ¿qué hago con los nodos hoja? En este caso solo voy a tener números. Entonces, del AST node, yo voy a heredar otro nodo y le podemos llamar, no sé, num expression, por ejemplo. O constant expression, una cosa así. Voy a llamarle num. Y va a tener el contenido, en este caso, que vamos a asumir que son expresiones de entero. Pero va a poner que va a tener un campo int, un atributo entero, vamos a decir en ese sentido. Entonces ahí tengo, obviamente, una versión bien pequeña de un AST, pero suficientemente completo, vamos a decir, para ejemplificar todos los detalles que típicamente vamos a encontrar en un AST. Obviamente, un AST como el del proyecto va a ser muchísimo más grande ahora que esto, pero va a mantener los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos elementos en ese sentido. Entonces, al principio de la clase, ustedes recuerdan que nosotros mencionábamos que un AST es una forma de árbol de derivación, ¿verdad? O árbol sintáctico en ese sentido. Y de alguna manera lo es. De hecho, algunos le llaman al AST ¿cómo se llama? Un AST es un árbol sintáctico, pero el cual ha sido, ¿cómo se llama? Truncado de alguna manera. ¿Qué le truncamos, o sea, al árbol sintáctico? Pues básicamente todo aquello que consideran una decoración sintáctica. Por ejemplo, en esta definición de AST no hay nada de paréntesis, si ustedes se fijan. De hecho, incluso eliminé los operandos. Perdón, los operadores. O sea, no estamos almacenando nada de los operadores, si ustedes se fijan. Entonces, y si hubiera, por ejemplo, cosas sintácticas como el punto y coma para separar diferentes expresiones, eso usualmente no lo tenemos en el AST. Es decir, son cosas irrelevantes para lo que queremos lograr en el AST. Pero mucho ojo, ¿verdad? Eso dependerá de la situación, ¿verdad? Y del problema que queremos resolver en ese sentido. En este caso, recuerden lo que nos interesa a nosotros es básicamente evaluar la expresión. Entonces, si ustedes analizan, de hecho creo que lo hicimos al principio, bueno, más explicado, un simple recorrido en profundidad de ¿cómo se llama? De este árbol. Una página acá. Los cuales aquí le vamos a llamar operación. No sé por qué le pasa eso al cursor, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahora vamos a agregar una operación. Y esa operación le vamos a llamar eval. Evaluate. Sí, Oscar, estamos grabando en teoría, ¿verdad? Así que esperemos que no nos traicione el OBS, ¿verdad? Pero sí la estamos grabando. ¿Sí? Ok, el eval va a tener un parámetro, es decir, que es el AST. ¿Sí? Y claro, dependiendo del tipo de AST, o sea, vamos a decir si, por ejemplo, eval, si es un nodo hoja, entonces si el caso es este,
eval cuando sea un num export con, llamémosle aquí, con un valor int b, entonces eval simplemente va a retornar el b, el valor b, en ese sentido. Ahora, bueno, de hecho, ahora podríamos ver, si es un add expression, y esto básicamente son como los casos de la gramática también, ¿no? O sea, son como las acciones semánticas. O podríamos decir que las acciones semánticas las estamos moviendo de la gramática básicamente ¿cómo se llama? A las operaciones del nodo, del árbol. Entonces, add expression que tiene E1 y E2, vamos a decir. Simplemente, fíjense bien, solo que en este caso sería de hacer eval de E1, o sea, recursivo. Entonces, visitar, o sea, en la nomenclatura, vamos a decir, tradicional de estructura de datos, sería visitamos el E1 y esto nos da un valor entero, ¿no? Luego visitamos E2 y eso nos da P2. Y al final, lo que esto calcula es P1 más P2. Eso es lo que retorna en ese sentido. Entonces, o sea, esto se parece de alguna manera, vamos a decir, a las acciones semánticas que nosotros introducíamos en Bison, excepto que estas ya son operaciones sobre los nodos del árbol. Y podemos hacer un montón de operaciones en ese sentido. Y usualmente son recursivas en ese sentido. Entonces, como digo, ¿verdad? Este es un ejemplo pequeño, pero que muestra todos los aspectos, vamos a decir, o sea, de un AST. Entonces, en general, para resumir acá, ¿verdad? O sea, un AST, poner otra vez aquí un abstract, syntax tree, va a tener dos partes, no olviden esto. Uno, los nodos, o la definición de nodos, vamos a decir. Definición de nodos y dos, operaciones. Y listo. O sea, eso es básico. Y claro, las operaciones ahora son básicamente recorridos, o sea, en términos tradicionales, ahora son recorridos en profundidad. Entonces, obviamente, todo esto nosotros lo podemos hacer en C++, si ustedes se fijan. O sea, la definición de los nodos es una jerarquía de clases, ¿verdad? En ese sentido. Las operaciones pueden ser funciones virtuales, por ejemplo, y sobrecargamos esas funciones en cada clase, o puede ser simplemente un gran case, ¿verdad? Con cada uno de los, o sea, que visitando cada uno de los tipos de nodos. Ahora, la desventaja de eso, ¿verdad? Es que hay un montón de código bien repetitivo, ¿verdad? Que usualmente tenemos que escribir. Y es ahí donde entra esta herramienta llamada TreeCC, que obviamente es una herramienta específica, creada específicamente, ¿verdad? Para ayudarnos en la etapa de ASP. Entonces nos va a permitir hacer esas dos cosas, definir nodos y operaciones sobre los nodos en ese sentido. Y eso es lo que vamos a ver ahora, o sea, cuál es la sintaxis o cómo utilizamos TreeCC para definir un AST. El ejemplo que tengo aquí es el mismo, este lo vamos a modificar, este es creo que el último que hicimos, bueno, este tenía el de las constantes, de hecho vamos a aprovechar entonces, vamos a agregar este nodo identificador también. Aquí yo lo tengo suma y multiplicación, así que solo voy a hacer un nodo para suma, un nodo para multiplicación. Voy a hacer el de número y el de identificador. Y luego vamos a cambiar esto. Esto lo vamos a cambiar, ya van a ver ustedes, ¿verdad? Porque ahora lo que vamos a hacer es que el parser o el analizador sintáctico le vamos a hacer que nos devuelva un AST. Recuerden esto, o sea, vamos a volver acá. O sea, la idea ahora es que el analizador sintáctico, ahora acá, nos devuelva eso, un AST. Y que no haga otra cosa más que construir un AST. Pero para construir el AST, entonces tenemos que definir el convenio de nombramiento, ¿verdad? Para TreeCC, ¿verdad? Es ponerle .tc a los archivos al final, o sea, la extensión, vamos a decir en ese sentido. El cuerpo ¿cómo se llama? De un archivo TC, es bastante parecido, vamos a decir, al formato que utiliza FlexiBase. Solo déjenme hacer algo aquí.
Ok, entonces igual seguimos con el esquema que a la hora de porcentaje llave, ¿verdad? Y porcentaje acá. Este código, aquí vamos a incluir código de C++. Vamos a ver ahí, vamos a hacer los include en ese sentido. A diferencia de Flex y Python, ahora que tenemos que obligarlos, vamos a decir, a trabajar con C++, ¿verdad? Crisis tiene una opción directa ahora para generar C++. Y la opción es simple, ahora el porcentaje lang equal, le ponen acá ahora C++. En este caso lo vamos a dejar así. Y luego lo que viene aquí ahora es la definición de nodo. Entonces, para declarar un nodo, simplemente vamos a utilizar esta palabra reservada que es porcentaje node. Entonces, vamos a declarar primero el nodo base, la raíz de todo. Y le vamos a poner dos atributos. Primero es abstract. Abstract, al igual que, bueno, si ustedes han usado Java, por ejemplo, ahora existe lo que se llama las clases abstractas. En C++ también se utiliza el concepto de clases abstractas. El concepto, ¿verdad?, de una clase abstracta, en este caso un nodo abstracto, es yo no puedo crear instancias de ese nodo, en ese sentido. Pero sí puedo hacer referencia de ese tipo de nodos. En C++ usualmente también hablamos de apuntadores, ¿verdad?, en ese sentido. Le vamos a agregar una opción más que significa type. Básicamente lo que eso significa es que es como decir este es el tope de la jerarquía, en ese sentido. Lo vamos a dejar de esa manera por ahorita. Y luego el resto de los nodos, recuerden, vamos a ver nuestra jerarquía acá. Entonces mi base, mi nodo base es destino, de ahí heredo otro nodo, le llamo binary expert. Entonces para ello, y bueno, le vamos a decir que binary expert tampoco se puede instanciar, así que va a ser abstracto, para en ese sentido, un nodo abstracto. Entonces lo mismo, fíjense, en porcentaje node, vamos a decir binary expert, y luego ahora le vamos a decir que se hereda, ¿no?, de destino. Así básicamente, nada de público, inherits, nada. Simplemente al lado colocamos el nombre del nodo. Y sí, vamos a decir que también es abstracto, en ese sentido. Solo que este nodo, si regresamos acá, ahora tiene dos atributos. Dame un segundito, vamos a callar eso para que no esté molestando. Ok. Entonces, ¿cómo declaramos esto en C? Como esto es C++, usamos igual y llave. Entre llaves vamos a agregar, y aquí sí vamos a decir que son apuntadores. Lo voy a llamar expression 1 y expression 2. Aquí tienen que ser obligatoriamente apuntadores en ese sentido. Y luego, aquí el resto es fácil. Vamos a decir add expression, y add expression es un binary expert. Null expert es un binary expert. Y por último, recuerden, realmente lo vamos a ver acá mejor, este nodo que usualmente le llamamos nodo hoja, que es null expert, y voy a agregar ID expert, le voy a llamar también al nodo. Es facilito, ¿verdad? Porcentaje node, null expert. Este se va a heredar de destino, no es un binary expert. Y este también tiene campos. Y el campo aquí lo vamos a llamar value. Y no tiene que ser apuntado. Solo cuando es nodo, ¿verdad?, es apuntado. Y el último que voy a agregar, voy a llamar hidden expert. También se va a heredar de destino. Y en este caso, bueno, esto es algo que lo vamos a llamar text. Esto es algo que CRISC no soporta, ¿verdad?, que pongamos, ¿cómo se llama?, modificadores de C++, así que vamos a aprovechar algo acá. Y vamos a hacer un typedef. Bueno, otra de las cosas ahora que hay que mencionar es que CRISC se genera ahora un CPP y un punto H. Este código que colocamos aquí va al CPP. Ahora, si queremos agregar código al punto H, lo hacemos así, ¿verdad? Porcentaje de declaration. Entonces, en este caso, como voy a ocupar el std string, vamos a hacer include string. Y voy a hacer un typedef, vamos a decir using
std string, voy a hacer así, igual std string. Y este nombre sí lo puedo utilizar en PrestaShop. Std string, sí, en ese sentido. Y ahí básicamente ahora tengo, o sea, en 29 líneas, si ustedes me piden. Bueno, sin contar esto, solamente acá también tenemos que hacer el include del header que vamos a generar. El header le vamos a llamar expression ast.hpp. Entonces, en sí, 29 líneas ahora tengo definido sobre los nodos. Esta es la definición de nodo en ese sentido. ¿Sí? Ahora obviamente nos faltan las operaciones. Ya vamos a ver luego a ver cuál es el código generado de eso. De hecho, lo vamos a dejar así ahorita. En el CMake, ¿verdad? Básicamente, bueno, vamos a agregar este comando, ¿verdad? Y vamos a agregar acá. Va a ser expression ast.hpp. Okay, vamos a ver. Sí, todo bien. Entonces compilemos. Obviamente esto no va a compilar ahorita, ¿no? Pero quiero. Entonces aquí genera, dice, vamos generando ok, vamos a ver. Línea 5. ¿Qué me faltó en la línea 5? Okay, creo que tengo mal eso. Bueno, déjenme revisar, ¿verdad? Yo tengo mala la sintaxis, ¿verdad? De eso. También hace falta que también hay que agregarlo. Bueno, en realidad sí compila ahora porque es el mismo ejemplo, pero no estamos haciendo uso del AST. Pero lo que quiero ahora es que vean todo el código que esto genera. Este código es un poco más digerible en ese sentido. Si se fijan, por cada nodo genera un kind, o sea, que es el tipo de nodo en ese sentido. Entonces este JJ Node State ahora es como un... Y esta es una ventaja, ¿no? Utiliza una especie de garbage collector, vamos a decir. Ustedes pueden crear nodos por ahí y él se encarga de autoliberar. Entonces, fíjense, aquí está el AST node y es una clase. Y eso tiene un montón ¿cómo se llama? De métodos. De hecho, ahí está el getKind. Podemos setear el número de líneas, ese tipo de cosas. Y esto es básicamente para reportar errores, ¿verdad? Por ejemplo, en el análisis semántico. Estos son métodos para ayudantes, el isA, para saber qué tipo de nodo. Pero ahí está, por ejemplo, el binary expression, se hereda, perdón, de AST node. Si se fijan, tiene un constructor con dos, o sea, con los dos campos en ese sentido. Y ahí está un expert, pues sí, está el constructor, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a cambiar el parser para que genere un AST. Ahora, no más evaluar en el parser. Entonces, vamos a empezar a cambiar por acá. Ya no voy a necesitar el include variant, pero sí voy a necesitar el AST. Voy a decir acá include expression ast.hpp. Entonces, el parser value type y va a ser un AST node asterisco pointer. Todos los nodos van a ser ahora pointer. Entonces ya con eso, bueno, $, igual $1, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo hacer esto. New, add export, es decir, $1 y $3. Ahí estoy creando, vamos a hacer el nodo de add export. Y poniéndole como hijos, pues ahí a la izquierda vamos a hacer el $1, que sería el nodo que sintetizo de acá, y $3, que sería el nodo de acá, ¿verdad? En ese sentido. Entonces aquí, ya se imaginarán ustedes, ahora simplemente ahora muy expert con $1 igual y $3. Aquí no cambiamos más, aquí sí. Entonces aquí va a ser new expert. Ah, ok, y sí vamos a tener que hacer el variant, porque vamos a necesitar que este nos devuelva, ¿verdad? ¿Saben? Que nos devuelva un entero, en ese sentido. Vamos a regresar entonces arriba.
Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer que el Excel, para no complicarnos con los variables, que el Excel nos devuelve el nodo en ese sentido. Así que esto se convierte simplemente en $, igual $1. Entonces vamos a hacer que el Excel, ¿verdad? Y ahora en el parser, vamos a cambiar el parser, ¿verdad? Bueno, aquí si ustedes se fijan, ¿verdad? No hay nada del otro mundo. De hecho, ahora se volvió más simple, vamos a decir, la situación. Entonces, aquí vamos a decir que al parser es set node $1. Vamos a agregar este campo, el parser, o este método, perdón. Entonces, en el parser, el include expression AST-HTTP. Entonces aquí en vez de un double vamos a tener AST node asterisco, vamos a llamar root. Entonces vamos a decir set node AST node, ok, tiene que ser conjuntado. Entonces decimos root. Esta es pura carpintería, ¿verdad? O sea, esta parte. Aquí AST node asterisco get node, hacemos eso, ya no va a estar en el parser, en esta parte. Vamos a comentar esto porque nos va a servir. Ok, pues ahora esto debería funcionar, ¿no? Solo tenemos que ir al Excel, ¿verdad? Y decirle al Excel que también el Excel, ¿verdad? Debería incluir al expression AST-HTTP. Entonces aquí vamos a decir el eval, que sería new expert, y recibe, para recordar que el constructor recibe un, bueno, este sería a to integer. Pero voy a cambiar esto ahora porque el campo ya lo puse, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar en entero nada más. Luego lo cambiamos a todo por ahí. Y aquí sería ahora new. O sea, recuerden que estos constructores ahora vienen de TreeCC, o sea, TreeCC genera esos constructores en ese sentido. O sea, yo no tuve que, yo simplemente ahora y declaré los nodos acá y TreeCC, cada una de estas clases ahora me agregó un constructor, de tal manera que yo pueda hacer un new, ¿verdad? ¿Sí? Yo puedo hacer un new para instanciar el nodo. Ok, y ahí ya casi vamos dando. Vamos a ver si en el main, obviamente, aquí ya no podemos hacer get value para comentar. Entonces vamos acá, vamos a ver si en dónde nos prueba. Export. New, ¿verdad? Esa es otra cosa. Por defecto, todos los constructores y CSS están protegidos. O sea, cualquier nodo de TreeCC, eso básicamente se asegura que ustedes no vayan a cometer un error. Y aquí un error sería darle delete a un nodo. ¿Por qué? Porque TreeCC se encarga de los nodos nada más, para no se vayan a confundir ahí, ¿verdad? De liberar la memoria ahora automáticamente. O sea, como dije, un garbage collector. A ver. Ahí está. ¿Okay? Obviamente, ¿qué podemos hacer ahorita? Prácticamente nada. O sea, no puedo ver nada. Entonces vamos a hacer una operación sencilla. O sea, recuerden, el AST, dos cosas, nodos y operación. Entonces declaremos una operación y no voy a hacer la operación de evaluar.
vamos a agregar una operación. Y en este caso la vamos a hacer, van a ver la diferencia virtual, un método virtual. Vamos a hacer el toString, método toString o una operación toString que recibe, básicamente es un AST-node. En este caso, aunque sea un método, yo tengo que declarar de manera explícita el this en ese sentido. Y el this obviamente va a ser AST-node, básicamente es el que declaramos como typedef. Esa es la declaración de la operación. Ahora tenemos que implementar la operación. De hecho, si la dejo así, intentan compilar, van a ver lo que sucede. Entonces, Trices se queja de que toString, nosotros no tenemos que implementarla para este nodo, para este y este. Y no le encontró la implementación. Entonces, para ello, vamos a decir toString para el primero, para add export. Y aquí como si fuera un método. Entonces vamos a decir, aquí si ya este es código de C++, es string S1, le vamos a llamar, entonces sería el primer nodo se llama expression1, entonces sería expression1. Recuerden, como es un método, va a ser toString. Recursivamente, hacemos el S2. Y esta primera versión no necesariamente va a ser correcta, ya van a ver por qué. Entonces vamos a decir S1 concatenado con el más y concatenado con S2. ¿Ok? Bueno, en cualquier momento, ahora si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Déjenmela saber. Y luego me quedan dos más, toString, ¿verdad? De un expert. Un expert solo tiene el valor, ¿verdad? Entonces sería std toString, se llama value. Y toString, el último ahora sería ident expert. Entonces, si se fijan, una operación sobre el árbol, como dijimos, es un recorrido en profundidad, si ustedes lo analizan, simplemente se declara y luego se implementa para todos los nodos en ese sentido. Si no, Triste se va a quejar en ese sentido. Creo que aquí le pusimos text. Y ahí está el toString. De nuevo, una versión, yo diría, incorrecta, porque van a ver que la precedencia de operadores no se mantiene. Es perfecto. Guardamos, compilamos y todo compila. Entonces, ¿qué? Ok, miremos el generado acá, donde van a ver que ahí está. O sea, bueno, de hecho, tiene que estar en la clase base. Recuerden, la clase base es AST-node, es esta. Entonces aquí, ¿verdad? Se declara virtual. Y esto igual a 0 significa ahora que este es un método abstracto. Abstracto significa simplemente no puedo instanciar ese nodo en ese sentido. Entonces vámonos al main. Entonces ahora sí, yo puedo hacer esto, ¿verdad? AST node from root igual a parser.getNode. Entonces ahora sí, vamos a decir expresión, expression, aquí, root to string. Ahí está. Perfecto, vamos a ver qué pasa. Por aquí vamos a tener el archivo, el folder. Vamos a copiar los ejemplos. Ok, vamos a copiar los ejemplos aquí. Aquí está, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pi más 3, expression 2, bla, bla, bla. Vamos a decir punto pleca expression. Ahí está, not enough print arguments. Expression 1, etc. ¿Okay? Ahí está. Solo que, si ven cuál es el problema, ¿verdad? El toString, ¿verdad? Dice pi más 3 por 10. El problema es que
no conservamos la presencia en ese sentido. De una forma dummy vamos a hacer resolver eso, ahora es ponerle paréntesis a todo. O sea, hacer esto para decir, ok, paréntesis más paréntesis. Después le voy a dejar como ejercicio a ustedes para modificar esto para que, de hecho, a la multiplicación no es necesario agregarle paréntesis, siempre va a tener mayor presencia. Esto así lo podemos, este ejemplo en particular lo podemos resolver de esa manera. Y ahí está. Solo como la suma siempre va a tener menor presencia ahora. ¿No? Ahora lo único malo ahora es que, aunque no necesite paréntesis, como este caso, le voy a poner paréntesis, a ver usted. Entonces, expression. ¿Sí? Entonces, recuerden que la suma siempre le pone paréntesis, ¿verdad? Ahí está. Expression 3. Ah, interesante. Tenemos un segmentation fault. Ah, ok. Tendríamos que ver, digamos que ya nos estamos, bueno, en este ejemplo, ya lo vamos a modificar. Pero no debería haber hecho crash, ¿verdad? Simplemente deberíamos haber hecho un throw. Acá. Voy a intentar retornando a ver si. Sí, entonces la lección ahí es ¿verdad? Cuando hay un carácter inválido hay que retornar undead, el token undead para que vaya a generar el error ¿verdad? En ese sentido. Ese unexpected invalid token, expecting n of i en ese sentido. Ok, preguntas ahí. Todavía nos hace falta ahora realmente para lograr el objetivo final que es o sea, evaluar la expresión, pero con esto, vamos a regresar al TC acá ahora. Con esto, igual, este es un ejemplo sencillo, pero tiene todos los elementos, vamos a decir, que tiene un AST, definición de nodos, operaciones, bueno, solo tenemos una operación, también bien simple, ¿verdad? En ese sentido. Pero que también bueno, captura la esencia ¿cómo se llama? Del AST. Voy a quitar, bueno, para que vean ustedes el efecto de decirle que este método no va a ser virtual. Ya van a ver lo que sucede. De hecho, esto me va a tronar para empezar. ¿Okay? Ah, ok, una de las cosas es que cuando no es virtual hay que declarar un default value. Vamos a ver si el default value aquí ahora es entre llaves, ponemos un string vacío, vamos a decir. Entonces ahí está. Ya no se puede llamar this, vamos a llamarle aquí expression. ¿Okay? Vamos a ver vamos a ver lo que sucede. Entonces aquí está ASC node, si se fijan ya no hay ningún método acá que se llame toString. Lo que sucede, lo que debería estar al final de esto, es que ahora el método, o sea, se convirtió en una función, vamos a decir una función global que recibe simplemente un ASC node expression. Y la implementación de esto, básicamente un montón de cases, ¿verdad? Encontramos aquí está. toString, que se fijan, es un switch, básicamente. Entonces ahí está, si es add expression, se llama este método y hace un cast de add expression asterisco y así sucesivamente. Entonces lo que hay es un caso para cada uno de los nodos. Entonces, obviamente eso cambia ¿cómo se llama? La sintaxis de esto. Entonces acá ya no tendríamos que hacer esto.
Sería llamar al método, ¿verdad? Pasando de parámetro. Bueno, en realidad, esto sería export. O sea, recuerden, el parámetro se llama export. Que sería expression. Dice acá. Ahí está. Está también, ¿verdad? Y aquí sería expression value. Y aquí sería